Bien, buenas tardes. Comenzamos esta penúltima jornada del Premio Literario, la última tarde de mesa, que empieza a notarse ya en el público, que han sido jornadas intensas, empieza a notarse cierto agotamiento. Hay una frase socarrida, para eso nos sirve Macedonio Fernández, nos sirve siempre en momentos como estos, con aquella célebre frase de: había tan poca gente que si falta uno más no cabe. Así estamos nosotros, pero yo creo que irán, en los próximos minutos estoy seguro de que irán llegando más compañeros. Bueno, como ven, está aquí una mesa de narradores y tuvimos la idea de mezclar. Normalmente suele trazarse ese inevitable tratado de Tordesillas que sigue pesando sobre nosotros, y en que andan los brasileños por un lado y los hispanoamericanos por otro, y quisimos romperlos, y puesto que todos son narradores, juntarlos a todos. De alguna manera, todos se plantean lo mismo, cada uno a su manera, y las lenguas efectivamente marcan diferencias, pero no tantas como para que no puedan compartir el espacio de la literatura latinoamericana. Estaba previsto, como ven, es una mesa muy masculina, estaba prevista la presencia también de Clara Díaz, quien fue la escritora brasileña que fue jurado de la literatura de ese país, pero lamentablemente por razones de fuerza mayor debió regresar esta mañana a su país. Así que se encuentran aquí, es el orden en que los voy a presentar, es el orden alfabético en el que hablarán. Mário Araújo, de Brasil, quien es narrador, tiene con su primer libro de cuentos, decíamos el día inaugural, ganó el premio Jabuti, que es uno de los premios más importantes, entrega a la Cámara del Libro de Brasil, uno de los premios más prestigiosos de ese país. Tiene también otros libros de cuentos, novelas, muy elogiadas por grandes escritores brasileños, y Mário Araújo actualmente está viviendo en La Habana como diplomático. A su lado, Oliverio Coelho, escritor, narrador argentino, creo que era el más conocido entre nosotros de los visitantes, puesto que la Casa le publicó hace años un libro, y él mismo fue ganador del Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar, que organizan la Casa, el Instituto del Libro. Aquí su organizadora, Basile Papastamatiou, está con nosotros. Luis Laya, de Venezuela, que es muy heterodoxo y muy amplio en sus intereses como escritor, como activista cultural, como realizador audiovisual, y tiene también una importante obra y premiada obra narrativa. Y cerraría la mesa Alberto Marrero, ya más conocido por todos, no solo porque es cubano, sino porque ha ganado casi todos los premios más importantes, tanto de poesía, de cuento y de novela en nuestro país. Entonces, sin más, a cada uno les he pedido que hable a lo sumo 10 minutos, y esta mesa se llama Los narradores se confiesan. A ver qué es lo que confiesan los narradores. Un narrador puede confesar muchas cosas, cualquiera puede confesar muchas cosas, y un narrador puede confesar eso y otras más. Entonces, veamos qué es lo que nos confiesan en 10 minutos, y después quedarán otros para... Y confiesan y mienten, claro. Entonces, adelante. Buenas tardes, Mario. Bueno, muchas gracias, estimado Jorge. Quería agradecer también a todos los miembros de la Junta de la Casa de las Américas, a su presidente y al gobierno cubano por organizar este evento, que es muy importante en la literatura latinoamericana. Buenas tardes a mis colegas miembros del jurado y a todos amigos y amigas que están acá. Me gustaría empezar pidiendo disculpas, porque a partir de ahora el nivel de la lengua española va a empeorar un poquito, porque yo soy acá el único brasileño. Pero esta situación, sin embargo, que es de una persona de habla portuguesa que viene aquí para participar del jurado, se da gracias a la apertura de la Casa de las Américas, la apertura que tiene hacia la lengua portuguesa y a la literatura brasileña. Esto es un privilegio, de lo cual están muy agradecidos mis escritores compatriotas, yo también, y a todos los que gustan la cultura en mi país. Eso es muy importante para nosotros. Algunos de los más importantes escritores brasileños han coronado sus carreras o impulsionado sus carreras gracias al Premio Casa de las Américas. Bueno, ahora empieza mi confesión. Entonces, yo soy escritor y también diplomático, entonces comparto mi vida entre esas dos actividades que muchas veces son excluyentes, pero a veces son complementarias. Eso es muy interesante, quería hablar unas palabras sobre eso, porque
Ahora como diplomático yo tengo la suerte de estar acá viviendo en La Habana, trabajando en la Embajada de Brasil, y estoy a cargo de los temas culturales y otros temas también, pero los culturales son lo que hago con más pasión, en verdad. Antes de eso yo estaba en China, estuve también en Italia, Uruguay y Túnez, una experiencia muy interesante. Entonces vivo un poco en esta vida de migraciones constantes. Y como escritor he publicado 4 libros, son una novela, 2 de cuentos y uno de crónicas, que es uno que fue publicado la semana pasada en Brasil, todos en portugués. Desgraciadamente no tengo mucha cosa en español, tengo solo 2 cuentos que fueron publicados en una antología en México. Y este libro que fue publicado, recién publicado, se llama Anónimo Nómade. Este título, quería partir un poco de esto porque Anónimo Nómade mezcla las 2 principales características que debe tener un cronista, creo, en mi opinión, porque tiene a ver con la complementariedad al que me refería entre ser diplomático y ser escritor, porque este escritor, este cronista es anónimo frente a los hechos que asiste, sobre los cuales escribe, pero es también un nómade porque va por todas las partes siempre observando y escribiendo sobre lo que ve. Entonces, este deambular, esta idea de vagar por el mundo, no solo como un visitante temporal, sino como un residente, como alguien que reside en el local y que tiene la tarea de observar y analizar la realidad local, porque esa es una de las funciones del diplomático. De enviar informaciones sobre el lugar, sobre informaciones políticas, culturales, sobre lo que pasa en el lugar para su gobierno. Y esto permite, entonces, la posibilidad, que para mí es muy interesante, de ser un extranjero. Esto, en verdad, para mucha gente eso es algo que no es confortable, ser un extranjero. No estoy en mi casa, pero para mí en particular es muy, muy atraente, es una cosa que me gusta ser un extranjero. Ahora veo que estaba lejano del micrófono. Entonces, y desde el punto de vista literario, esta idea de vivir como extranjero es un privilegio, yo creo, porque te permite mirar las cosas con un alejamiento permanente y no te dejas adormecer por el hábito. Estás siempre un poco lejano, un poco observando como alguien que no está acostumbrado a las convenciones. Y me gusta mucho imaginar una escena en que, por ejemplo, un chico se lleva a un amigo en su casa o lleva a su novia a su casa por la primera vez para encontrar su familia, y este forastero, este que viene de fuera, ve cosas que el tipo que vivía allí nunca sospechó. Ve afecto donde nunca había visto y ve opresión donde no se percibía. Entonces, este extranjero arroja una nueva luz sobre las cosas viejas, cuestiona y es capaz de cuestionar los valores que están cristalizados. Y esto, para mí, es una de las funciones de la literatura y del arte en general, que ver un poquito más allá y poder cuestionar la realidad. Lo más interesante aquí es que este alejamiento del extranjero se manifiesta tanto en la tierra ajena como en su propia tierra. En verdad, es decir, que cuando yo, por ejemplo, vivía en China, yo veía a China desde una perspectiva distinta de la perspectiva de los chinos. Y veía mi propio país desde una perspectiva diferente de la que lo veía antes. Entonces, cuando se está lejos, se ve con una otra mirada a su país y puede descubrir cosas nuevas. Y ve también el país donde está con una mirada que los que están allá, y que viven siempre allá, no tienen. Creo que esta posibilidad es extremadamente estimulante para un ficcionista. Por supuesto que este alejamiento no sirve para huir de la realidad, porque la idea es el contrario, es comprender la realidad para crear obras y para criticarla, para crear obras de reflexión sobre esa realidad. Y sobre esto me gustaría terminar entonces esta charla con una frase del gran escritor brasileño Machado de Assis, que dice que es mucho mejor conformarse con la realidad. Si ella no es tan brillante como los sueños, tiene por lo menos la ventaja de existir.
Gracias. Gracias a Mario Araujo por esa reflexión en torno también a la extrañeza que implica la mirada, que es la mirada también de todo escritor, ¿no? De poner desnaturalizar lo que nos parece natural y aportar la nueva mirada, la mirada del que narra. Bueno, muchas gracias y entonces Oliverio Coelho tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias por estar acá y otra vez vuelvo a agradecer a Casa de las Américas por la invitación a formar parte de este maravilloso jurado que ha llegado a una conclusión unánime, ¿no? Fue una hermosa experiencia y quizás de eso se trate también la confesión, ¿no? Unos días antes de venir hacia La Habana, nada en mí indicaba que estaba a punto de viajar. Me tomaba con una naturalidad tal ese desplazamiento que me pregunté si en realidad no estaba volviendo a un lugar propio. En general, cuando se acerca un viaje, uno hace preparativos, cunden las obsesiones, las preocupaciones, incluso el miedo, y nada de eso aparecía. Simplemente agarré mi pasaporte, puse unas mudas de ropa como si me fuera a un lugar muy cercano, y me alivió notar que tenía esa posibilidad de salir de la Argentina, que no había experimentado otras veces. Siempre un viaje implicaba previamente una forma de tortura. Y siempre también participar de mesas, hablar en público, fue una forma de tortura para mí. Al principio fui bastante tímido en mis inicios literarios y fui perdiendo esa timidez, y le comentaba el otro día a Luis que acá me sentía totalmente en familia y que era algo muy extraño, que no apareciera ningún rasgo de timidez, ni, no diría tartamudeo porque no me es propio, pero sí la pausa. De golpe, cuando me siento inseguro ante un público ajeno, extraño, empiezo a dudar de lo que estoy diciendo, empiezo a padecer lagunas, y pienso, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy dando este curso? Si a nadie le interesa. Y en este caso me pasa exactamente lo contrario. Me siento tan cómodo que podría hablar durante horas. Me di cuenta en la presentación de Conti el otro día. Yo pensaba que iba a hablar 2 minutos, pero de golpe me encontré hablando en total confianza. Y creo que eso es algo muy confesable, ¿no? Es la contracara de esa timidez innata, ¿no? Entonces empecé a preguntarme por qué. Y me acordé de la primera vez que vine a La Habana, que en realidad fue la primera vez que salí solo de la Argentina, en el año 97, yo tenía 19 años, y fui muy bien recibido por poetas, escritores que no conocía, pero me iban conectando y me empecé a hacer amigos, una red de compinches que me pasaban libros. Incluso hicimos una presentación en una librería chiquita, me invitaban a sus casas, me quedaba a dormir, después volvía. Yo vivía en la casa alquilaba un cuartito en la casa de un poeta que no sé si sigue viviendo, Félix Contreras se llamaba. ¿Sigue viviendo? Ah, mira. Muy viejito, ¿no? Y bueno, esa confianza también la experimento al andar por la ciudad. Casi
la camino como si fuera un habitante, ¿no? Y ayer estaba cruzando Centro Habana, La Habana Vieja, y empecé a recordar un sueño que había tenido, que también es confesable el sueño, ¿no? Lo incluimos en esta categoría. Y soñé que mi gata, a la que siempre me cuesta dejar porque está muy vieja, me alcanzaba. Llegaba un día a La Habana y me decía que... No me decía, yo le ponía una especie de voz telepática, que me había seguido el rastro. Y me sorprendía cómo con su edad había atravesado Sudamérica, ¿no? Y es algo que en cada viaje también me cuesta, organizarle la vida cotidiana a una gata que está sorda, ¿no? Y como me dice el veterinario, al borde del magiclick. Del magiclick. Me dice, vos entendés lo que te digo. Yo al principio no lo entendía, pero supongo que se debe a que el magiclick es ese instrumento que siempre falla y hay que tirarlo. Es un engaño de la tecnología, ¿no? El famoso magiclick que se le gasta la piedra y ya está, no tiene más vida. Y bueno, a partir de ese sueño empecé a percibir gatos en La Habana. Y me di cuenta que era una de las ciudades con más gatos que visité, ¿no? Sí. No sé si hay una adoración por los felinos, igual que en el antiguo Egipto, pero a cada paso veía gatitos de distintos tamaños. Y es ahora. Sí, antes no lo había percibido. Pero la presencia de esos gatos me devolvió el sueño. Y también pensé que, claro, el carácter de los sueños afuera, desde el exterior, cambia mucho. Se intensifica la actividad onírica. No sé cómo habrá vivido Mario todos estos años con esa actividad onírica, pero creo que es casi una locomotora, por lo menos la estadía en La Habana, ¿no? Una locomotora de acelerar partículas de sueños. Y debo confesar también que hace tiempo trato de anotar los sueños o grabarlos, y que en el momento en que me despierto y logro recordarlos, pienso, ya está. Aunque los olvide, por lo menos los recuperé y en algún momento van a aparecer. Y algunos aparecen y otros no, pero creo que ya el acto de recordar un sueño nos redime. Es casi como una lectura de poesía. Bueno, nada. Gracias a Oliverio. Cuando imaginábamos esta mesa y le poníamos este título de confesiones, siempre pensé que eran más confesiones ante el lector, o sea, confesiones de un escritor, cómo llega a la página escrita algo. Y veo que no, que son más bien confesiones de psicoanalista lo que están saliendo aquí. Son otro tipo, son confesiones de diván. Entonces, por otra parte, no, antes de dar la palabra a Luis, jamás te contaremos por qué hay ahora tantos gatos y en los años 90 cuando viniste no había gatos. No te lo puedo contar, no te puedo nada. Luis, adelante. Hola. Bueno, primero confesarles, la primera confesión sería decir la plenitud que uno siente al estar aquí convocado por el Premio Casa de las Américas. Y bueno, todavía no me lo creo. Transitado estos días también con esa familiaridad que creo que a su manera, dice Oliverio, vine en el 2005 y pareciera que esos 17 años se acortaron de una manera indecible. Era una deuda, pero al mismo tiempo los zapatos caminaron solos por los mismos lugares y por otros que ahora estamos encontrando con mucha confianza, pero, una acepción de la palabra confianza íntima.
una intimidad, una privacidad, una especie de sentido de pertenencia increíble que me hizo sentir ayer. Me quiero quedar. Bueno, Casa nos pide confesarnos, ¿no? Y es difícil porque precisamente lo único que vale la pena confesar es inconfesable. Entonces, hay que transitar por esa dificultad. Yo decidí, antes de venir, no leer absolutamente nada. Me confieso un acérrimo opositor del tema de leer en una conferencia. Prefiero la conversa, prefiero la mirada, prefiero el intercambio, prefiero el diálogo, pero... A ver, no, muchísimo, muchísimo. Aquí estoy temblando. Pero hay un tema, ¿no? Que los escritores creo que somos falaces. Nuestro territorio es la falacia. Pero al mismo tiempo por eso siempre decimos la verdad. Como quién sabe si otras oficiantes hacen. Y Cristian, cuando estaba a punto de empezar a caminar para acá, Cristian Valencia, me dice, pero no van a leer nada. Y entonces inmediatamente me puso como unos clavos en el camino. Y le dedico este cuento a Cristian Valencia. No importa, o sea, no se asusten porque es está en un tomo que los cuentos son hiperbreves. Criptozoología. Debía probar la existencia del Crypteryx. Para ello era preciso dormir, porque es una criatura de los sueños. Combinación de escarabajo Hércules y escolopendra, con las mandíbulas horizontales, cual cizalla mortal. Mastiqué un poco de tuipa y escapé de este mundo. Lo encontré en la maceta devorando mis últimas maticas de pimentón. En vez de odiarlo, por alguna razón lo entendí, indefenso ante la gula y la ansiedad. Aún así, al acercarme le dije con naturalidad que tenía que denunciarlo, cascar su anonimato ante el mundo. Súbitamente vi como sus dos pares espantosos de cápsulas oculares comenzaron a lagrimear. Llorando como una cría sin consuelo, me suplicó que no lo hiciera. No podía arrodillarse, pero posó su abdomen en la tierra. En esa posición argumentó que de ser descubierto acabarían con él y con lo que llevaba adentro, todos los cuentos del universo, aún no escritos ni publicados. Tuve vértigo y desperté con mi propia mano tomándome de la barbilla. Caminé como estúpido por las calles de oscuridad con Benito y Luis Manuel. En una esquina me despedí y subí a la casa. Ya en la sala pensé en el Crypteryx. Su vulnerabilidad era un tema con potencial para desarrollar un cuento, digamos, de alcance universal. Decidí cambiar aquel plan sumario, al menos posponer su ejecución. Al fin y al cabo estábamos en igualdad de condiciones. Aunque su revelación fue hecha sin intención de chantaje, no podía obviar que estaba en sus manos. Bueno, a ver, fui un niño lector, ahí empezó todo. Leía tomos, volúmenes de, sobre todo historia natural, que llegaron a la casa, diccionarios, que después aprendí a cuestionar o por lo menos a desconfiar de ellos. Pero me sumergía en el mundo de los animales, de las plantas, la botánica, la paleontología, etcétera. No podía despegarme de ahí, pero no fui un niño de esto que solo leía. No veía muy bien y de ahí parte de mi torpeza y siempre me metí en problemas durante toda la niñez. Siempre un vidrio roto por allí, un muro mal saltado, unos dientes quebrados. Y bueno, llegó la adolescencia sin todavía un atisbo ni lo más mínimo de que el oficio que me esperaba estaba allí. De hecho, pensé en mi profesión u oficio más práctico que logré soñar en ese tiempo era una especie de explorador que iba por la selva y descubría animales nuevos aún no clasificados, etcétera. Luego, la realidad de la llamada clase media en Venezuela me dio
duro hasta por la cédula. Escogí otros caminos, ¿no? No fui a parar a la jungla, ni a las orillas del mar para descubrir moluscos. Leía de todo, leía cualquier cosa, bestsellers apocalípticos que me caían por vías de mi mamá, recetas, revistas, política en la Crónica Roja y literatura, novela de caballería, aventuras, lo que fuera, cómic. La primera literatura pesada, dura, fuerte, que me hizo pensar que, voy a dar un giro aquí. Creo que vino mi hermano mayor, un díscolo, lo adoro, un inventor genial, se fugó a Maracaibo, siendo un adolescente. Maracaibo es una ciudad que queda en el extremo occidental del país, y allá fue a dar con sus huesos. Se quebró una pierna 4 años después y volvió a casa a que mi mamá lo curara y todo esto. En su valija traía tomos de Benedetti, de Carlos Fuentes, el Aleph de Borges, poesía, tomos de ciencia ficción, Asimov, etc. Y bueno, me sumergí en esas lecturas, ayudándole un poco a cuidar, entre las tardes de fútbol. Y una vez leyendo a Benedetti, La Tregua, dije, yo quiero hacer esto. Me daba cuenta que había una fascinación por lo que los demás ven permanentemente y parece que no les queda registro. Que a Benedetti seguro le había pasado lo mismo que a mí, había visto lo mismo de todos los días, pero se había asombrado de eso. Solo que él había trabajado, yo todavía había escrito un par de cosas para los primeros años universitarios. Y entonces me vino como esa avalancha del tema de la leyenda del escritor, ese que hablaba en estos días algún compañero, creo que fue el mismo Cristian, que hablabas de estar en una redacción con gente que fuma sin parar y que tiene la voz que ya gastada y que después se va a los bares y no desayuna nunca de una manera sana. Entonces, todo eso, bueno, Onetti. Además que me llegó, vi a mi madre, Cambio de piel, de Carlos Fuentes. Y entonces dije, y además también se puede hacer esto. Entonces, nada, ahí creo que la decisión quedó tomada a trancas y barrancas, porque hay que decir que en el tiempo de mis primeros intentos literarios, que ni sabía que los estaba haciendo, creo que lo primero fue más cerca de la poesía, una chica que conocí en un lugar ignoto de Venezuela y que no me correspondió, creo que se empató con mi hermano. Pero luego la narrativa, ¿no? El cuento corto, la novela. Y ese tiempo era en el ámbito de la publicación en Venezuela, el territorio más áspero que ustedes se pueden imaginar después del desierto de los médanos de Coro. Muy poca fe, había que pertenecer a ciertos círculos que uno ni los tocaba, uno andaba dando tumbos en el autobús y nunca le había visto ni la barba a ninguno de esos señores. Entonces, bueno, era todo el ambiente, el entorno, no era auspicioso. Había que seguir con esa fascinación, seguir ese rastro, seguir esa huella, ese morbo tal vez, de hacer lo que uno quería, de ser ese terco, que también, agarrando un poco las palabras de Oliverio, a veces tienes que estar en oficios que no tienen nada que ver contigo y te hacen preguntarte que qué diablos haces ahí, para poder cumplir con alguna de las obligaciones que tienes que hacer, que llevar adelante, más allá de lo que
de lo único que te hace realmente feliz y estar pleno, que es la creación de historias. Bueno, yo creo que con esto le dejo a Antonio Marrero el turno. Alberto Marrero el turno, disculpa, un lapsus de nervio. Y bueno, y muchísimas gracias por esta receptividad y por estar aquí. Bueno, la parquedad de mis colegas que han hablado, con los cuales he compartido jurado en estos días, ha sido una maravilla compartir con ellos, más jóvenes, pero he aprendido mucho de ellos. Uno siempre aprende hasta el último minuto. Yo como más viejo tengo más cosas que decir, pero no las voy a decir. Y veo que hay cosas comunes, aunque vivamos tan distantes, hay cosas comunes. Todos los escritores tienen cosas comunes. Yo también fui un díscolo hasta los 12 años, en que mi padre decidió que debía dejar de ser díscolo y me metió en un colegio militar. Y ahí empezó mi historia, que muchos conocen. Ustedes no. Ustedes no. La mitad de mi vida, como digo yo, un poema, la mitad de mi vida viví en cuarteles, que a diferencia de otros cuarteles, aquí no son de castas, son cuarteles donde un niño como yo, o un muchacho como yo, de una familia obrera, podía hacer una carrera militar, que fue la que yo hice, sin el vicio de la lectura. La aprendí de mi padre, leyendo. Mi padre fue un hombre que tenía cuarto grado en el año 59, cuando triunfó, y terminó siendo abogado. Leyendo, lo veía acostado, leyendo, y eso me llevó a que yo también tenía que leer aquello. Todo lo que él soltaba yo lo leía, salvo algunos textos muy complicados para mí en esa época. Ahora, una entrevista que me pidieron aquí, una joven, Sheila, un bello nombre, lo utilizaré en un cuento algún día. Me pidió una entrevista y yo me acordaba, rememoré algo, y no es mentira, casi siempre los cuentistas y los narradores inventamos cosas, pero no es mentira, porque me acordé de ello. Hablando, ella me preguntaba sobre la voracidad de la lectura. Todos los escritores han sido voraces lectores, de lo contrario no podrían ser escritores, porque uno es sencillamente lo que ha leído. Y yo recordé una anécdota, que es bueno recordar anécdotas de aquellas maldades que yo utilizaba en ese colegio militar, de leer con el libro aquí entre los muslos, aquí escondido, leyendo el libro, en lo que el profesor explicaba la clase. Siempre logré un recurso de dividir la atención. Tenía un instinto gatuno, es decir, con un ojo miraba al profesor y con el otro iba leyendo el texto. Pero había uno muy malo, un profesor de eso muy malo, era el de matemática, en que me sorprendió leyendo y me quitó el libro y me mandó a la pizarra a resolver no sé cuántas ecuaciones de segundo grado. Creo que eran de segundo grado, o derivadas, no sé. Pero siempre tuve la capacidad de tener amigos que me soplaban las cosas, y había uno que yo solamente mirándolo lo entendía, y en lo que yo iba escribiendo de reojo, como hacía al leer y al atender, pues nada, fui resolviendo las ecuaciones con sus señas que yo solo entendía, y al final las resolví todas. Y el profesor, al
al ver su chasco de avergonzarme delante del aula, lo que hizo fue quitarme el libro. Era Papá Gorió, no se me olvidará. Y no me lo devolvió. Al cabo de un tiempo me llamó y me devolvió el libro. Y yo le dije, no, gracias, ya compré otro y ya terminé de leer la novela. En aquella época se podían comprar en este país los libros a muy bajo precio. En cualquiera librería podías encontrar, se le caían las páginas, es verdad. Era aquella famosa colección Huracán, en la que todos los escritores cubanos que están acá y algunos latinoamericanos más viejos leyeron. Como decía, se le caían las páginas, pero podías leer grandes obras de la literatura. Y yo le dije, no, gracias, se lo regalo. Se lo regalo. Por supuesto, no me perdió ni pie ni pisada en lo adelante, y yo me cuidaba de él en sus clases para evitar que me mandara a la pizarra a resolver problemas, teoremas muy complejos, donde yo no era muy bueno. Esa fue mi historia en un colegio militar que, en fin, después la historia, cuando me fui, aquí estaba está Telma, no está, ella hablaba de Ucrania, de Rusia. Yo me fui en el año 74, Liberio no había nacido, y Luis tenía 7 años. Yo me fui a la Unión Soviética en un barco cuya travesía fue de 24 días, atravesando aquel, bueno, fue tremendo el viaje aquel. Me llevé una maleta con muchos libros y muy poca ropa, porque no tenía muy poca ropa. Los que nacieron conmigo saben que en el año 74 aquí no se tenía mucha ropa. Llevaba 2 o 3 ropas ahí en la camisa, en aquel barco, y un solo pantalón. Pero lo demás eran libros que fui leyendo casi cuando toqué Puerto de Odessa, ya casi había leído todo lo que me había llevado. Y al verme en Ucrania, no en Rusia propiamente, en Ucrania, donde pasé mis primeros 5 años y mi juventud, pues tuve que acudir a la literatura rusa. Y ahí empecé a leer literatura rusa, al punto de que llegué a conocer, yo creo, mejor la literatura rusa que a los poetas y a los escritores de lengua castellana. Es decir, estuve muchos años leyendo a los rusos, muchísimos años. Lo sigo leyendo todavía, y después tuve otra temporada en Rusia, y yo quería decirle a Telma que ella me hablaba de la guerra, independientemente del punto de vista que pueda haber aquí sobre aquella guerra, etcétera. No quiero confrontar con nadie, pero yo viví allí, en esa Ucrania donde ahora ocurre una devastadora guerra. Viví precisamente en el lugar donde se produjeron hechos terribles en el año de la guerra mundial, donde todavía estaba vivo el espíritu de Bandera. No sé si saben quién es. Estaba allí, lo vi, y noté para mi asombro, de 18, 20, estuve hasta los 23 años ahí, para mi asombro noté por primera vez qué cosa era la rusofobia. La sentí en carne propia, porque mi novia de aquella época era de Donetsk, era rusa ucraniana, pero la odiaban. Y ya el hecho de odiar a mi novia me molestó tremendamente, y todavía me sigue molestando, a pesar de que ella o está viva o está muerta, y ya debe tener más de 60 años como yo. Aquello fue una experiencia tremenda, que solo yo, y con esto no quiero entrar en ningún debate sobre ese tema. Esa fue mi vida allí. Después lo demás es aburrido. La vida de cuartel, la vida militar, sin dejar la literatura, sin que la literatura, después cuando ya al cabo publiqué libros estando en el ejército, publiqué varios libros, pasé a la narrativa incluso estando allí,
Y después que ya me jubilé o me licencié exactamente, pues me pude dedicar con más tiempo a la literatura, a descubrir muchas cosas que no me dio tiempo a descubrir en el momento en que debía haberlo descubierto, pero nunca es tarde. Lo fui descubriendo poco a poco gracias a la lectura y sobre todo aplicar aquello que leí una vez que había escrito Italo Calvino, me refiero a la literatura, que nada es más, cuando Calvino dijo que nada era más divertido que el juego en la literatura, que el juego, pero que nada es más serio que sus reglas. Eso lo aprendí. Hay que divertirse en la literatura, hay que divertirse porque es un juego, pero un juego muy serio, con unas reglas muy serias que cuando se violan no hay literatura. Ya. Bueno, muchísimas gracias a Marrero por la confesión de esa singular experiencia, aunque no es el primer militar escritor en la literatura cubana, pero bueno, sin lugar a dudas no hay muchos. Bueno, nada, termina esta primera ronda de confesiones de escritores, de confesiones de personas casi más que de escritores, y tenemos un rato para preguntas del público. Efectivamente hay varios escritores por acá y muchos lectores, seguramente todos son lectores, entonces dejamos abierto unos minutos para cualquier pregunta o comentario. También desde el público se pueden confesar. Si algún escritor o lector del público quiere hacer su propia confesión, pues adelante. Sí, me dicen que el técnico, que es el que sabe estas cosas, que tenemos un micrófono por acá, pero eso amedrenta a la gente, mejor que lo hagan, y además tiene que venir al micrófono. También desde el... Sí. Cristian Valencia. Cristian, espérate para llevarte, no, déjame. Sí, lo que pasa es que esto se transmite. Qué pena con ustedes. Luis, ¿cómo está? Gracias a todos por lo que nos acaban de revelar. Cuidado. Pequeñiz. Fue culpa de Cristian. Pequeñísima revelación. Bueno, esas pequeñas revelaciones, estoy seguro que solamente la punta del iceberg. ¿Por dónde empezaste a escribir literatura? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuenticos, poemas? ¿Cómo era la cosa? ¿Sí? Tú quédate allá, yo me paro. Sí, bueno, hay como una línea de inflexión, un punto de inflexión, una línea de corte, que es como esa preparación, que es como el entrenamiento de los chicos cuando todavía no han salido del campo. Creo que se dio con algunos textos que pueden haber sido risibles o algo pseudopoético, y al entrar en la universidad, en los primerísimos años, después de venir un proceso de un escepticismo que ya se le había metido a uno en las venas, por la situación del país en esa época, sobre todo la trilla que se había hecho sobre la cultura, que nos había dejado, bueno, yertos, excepto en los barrios. Tuve oportunidad o tuve la gracia de aunque pertenecer a esa cosa rara llamada la clase media baja, donde la cultura había sido arrasada como con napalm, de estudiar en una escuelita de barrio, y eso me llenó de historias, ¿no? Al lado de la Cota 905, te contaba el otro día, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, viene la universidad, y en la universidad había un señor rechoncho, calvito, chiquitico, que usaba siempre la misma camisa, y empezó a trabajar el estilo y la redacción, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que yo nunca he creído en los talleres ni en ningún espacio de formación, esa es la verdad. Más allá que después me han contratado para dar uno que otro taller, y con todo mi pesadumbre, bueno, voy y los cumplo porque hace falta la arepa en la casa.
Luego, ese señor nos ajustaba algunas cosas, dijo una que otra cosa que pesqué sobre el tema de no abusar con los recursos muy utilizados, porque se quedaban vacíos de contenido, una que otra píldora que dejó tirada por ahí, pero lo mejor que él tenía era que nos ponía a practicar. Nos ponía a practicar y de repente, bueno, todo el mundo tenía que practicar, hasta el que finalmente quería irse por la mención publicidad o quería ser fotógrafo o finalmente iba a terminar estando tras una cámara, tenía que hacer en algún momento un cuento, una crónica o trabajar los géneros literarios más allá del periodismo rácano. Y cada vez que yo leía el mío, sentía las miradas así... O sea, sentía que me miraban, ¿no? Como si, y este loco. Y entonces me empecé a dar cuenta que yo como que lo hacía. Entonces, después salté a la cancha. Y bueno, con un cuento que me quedé solo en la casa. Se fueron todos de vacaciones a Oriente. Y me quedó la casa con silencio. Nada más vivía con un hámster que se escapó y se metió detrás de la nevera, y entre esas aventuras escribí el primer cuento que tenía en la cabeza y que sentí que tenía las estrategias, que iba hacia donde yo quería que fuera, que tenía la anécdota que nunca me interesó demasiado, pero sí, que podía atrapar, que concluía, que en algún momento capturaba la atención, y cuando regresaron de vacaciones se lo di a mi hermano menor, y le dije, mira lo que hice, huevón. Y entonces lo leyó y yo creo que se llama El Deudor, nunca ha salido publicado ni va a ser. Y a partir de ahí el tipo quedó así, que entonces me veía diferente y yo me sentía así que bueno, que el público me había aclamado. Y de hecho, después va al liceo, estaba como en primer año de bachillerato o algo así, y convenció a sus profesores de arte para que lo monten como una obra de teatro. Y la montaron. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo soy, aquí así me maten, sigo. Y bueno, ahí empieza la historia, y siempre fue cuento. Por ahí tengo publicado un par de novelas cortas que están, creo que se lo conté a Marrero el otro día, están engastadas o enclavadas en libros que son volúmenes que tienen cuento corto y una novela corta allí de octavo pasajero. Me gustaría yo pedirles a cada uno de los cuatro, empezando igual por Mario hasta Marrero, que en 2 o 3 minutos digan, confiesen qué están escribiendo. En principio, ¿qué están escribiendo de ficción? Supongo, pero bueno, si no es, ¿qué están escribiendo? Yo estaba escribiendo, empezando a estructurar una novela que está un poco difícil, está un poco compleja, no sé mucho bien qué hacer, pero ahí mi casa editorial, yo propuse una colección de cuentos de mis 2 primeros libros con cuentos nuevos, y el editor aceptó la idea, y entonces ahora voy a dejar un poquito de lado la novela para escribir algunos cuentos nuevos para este libro. Bueno, en este momento estoy terminando un libro de poesía que empecé a escribir el año pasado, y bueno, creo que en estos meses, quizás a mi regreso, pueda cerrar. No sé muy bien cómo se cierra un libro de poesía. Supongo que cuando uno deja de escribir poemas que están conectados y empieza otro libro. Decís, este poema se comienza de otro libro y ya, lo cierro. Supongo que uno no tiene la sensación que tiene con una novela, que la concluye. Un libro se cierra, ¿no? Un libro de poesía. Acá hay un poeta presente, ¿no? Y después unos cuentos, diría microcuentos, ¿no? que mezclan sociedades del siglo XX con hechos históricos y la aparición de un disco. Entonces todos los cuentos transcurren
en torno a la aparición de un disco en determinado lugar y en determinada época, pero es un modo también de recuperar hechos históricos y en general traumáticos, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires, en Buenos Aires aparece de golpe Animals de Pink Floyd y hay una pareja que escucha a través de la pared escondida ese disco que suena, ¿no? Y así, seguramente cuando vuelva a Buenos Aires escriba uno sobre La Habana. Ya les conté que estoy investigando sobre también discos que se editaron acá en la década del 60. Qué maravilla, quiero ese libro. No, yo culminé de armar unos volúmenes de relatos, una especie de noveleta, pero muy, muy recién, y los tengo como ahí en el disparador, como en el brazo de la catapulta para, después de todas las dudas, intentar buscarles camino de publicación. Fuera de eso, un intento de verdad de hacer una novela, pero como no me considero un novelista, entonces, sobre todo a ese nivel de que el investigador, estoy como tramando una novela, se pudiera decir, popular, satírica. Llevo varios capítulos y me divierto mucho. Tiene todos los elementos que son riesgosos, o no, ni siquiera riesgosos, eso sería petulante. Yo creo que es más bien como lo apestado dentro del mundo literario, lo que se desprecia, ¿no? Elementos de la narrativa de horror o de terror, si quieres, también con un poco de comentario social, lo pícaro, el malandraje, el barrio, todo mezclado ahí de una manera muy slang. Lo coloquial popular, Oliverio, ¿puede ser? Sí. Y bueno, nada, me divierto mucho haciéndolo. Tal vez me queda un 20% para terminar esa tarea. Bueno, yo olvidé decir que, bueno, lo que es obvio lo saben la mayoría de los cubanos que están aquí, que yo realmente vengo de la poesía. Yo soy un poeta por plantilla. Lo que la narrativa fue una incursión después, pero realmente yo soy básicamente un poeta que narra. Yo estoy ahora, bueno, si es que se puede decir así, terminé una novela. Una primera versión, y ahora viene la reescritura de esa novela, que es cuando realmente sale la novela, en la reescritura. En la limpieza, te dije que me falta un capítulo, que se me ocurrió hace unos días, y ya, vaya, la novela está, incluso ya hizo una primera impresión en papel. Que me sé cómo termina, lo compartimos. Una novela, sí, yo les conté, una novela que tiene que ver con un hecho real, con un hecho histórico, pero que no hay mucha información sobre él, y yo lo que hice fue inventar todo lo que no se sabía. Es decir, me acuerdo de aquella frase de Gastón Vaquero que decía: lo que no sé, lo invento. Entonces aquí no habían tanta información sobre ese hecho y sobre esa persona, una gran bailarina cubana de los años 30 y 40, que cayó presa en un campo de concentración en Bélgica y estuvo 33 meses presa ahí. Eso no sabe nadie, o muy poca gente. Me encontré solo 2 tristes artículos en torno a esa bailarina. Yo inventé otra con otro nombre para no herir sensibilidades, y he escrito una novela donde tiene que ver con todos los hechos estos allá, pero para colmo esa mujer después cae, la sacan del campo de concentración en Bélgica, la mandan a Londres, y en Londres cae bajo un bombardero alemán y llega lisiado de una pierna en Cuba. Y no pudo ser más, no pudo bailar nunca más. La historia de esa mujer, a grandes trancos,
con un 90% de imaginación y un 10% de verdades históricas, sin mencionar su nombre y de su pareja, porque era una pareja de baile. Pues nada, así se llama, así se titula, esa es la novela, cuyo nombre es, para que nadie me lo robe, El adjetivo humano. El adjetivo humano, a partir de una frase de una escritora ucraniano-francesa que se llamaba, que murió también en un campo de concentración, que se llamaba Irene Nemirovsky. Escribió una novela que se llama Suite Francesa, y ahí encontré, si la leyeron, una novela excelente, que la encontraron en un sótano al cabo de 70 años, la novela, los hijos, y la publicaron, fue un bestseller en Francia. Ella tiene una frase ahí que dice: el adjetivo humano entraña a la vez firmeza y debilidad. La gran dicotomía humana, firmeza y debilidad. Sobre eso trata. Bueno, muchísimas gracias a Mario Araujo, a Oliverio Coelho, a Luis Laya y a Alberto Marrero por esta mesa, por estas confesiones que nos han dado esta tarde. Muchas gracias a ustedes también, y en un rato a las 4:30 los invitamos a la presentación de la novela Hija de Nadie de Javier Núñez de Argentina, que ganó el premio de novela el año pasado y se presenta aquí en un rato. Bueno, muchísimas gracias.